Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 308. Lo llamado verdadero y falso. Traductor. 549-69-03-39. A medida que pasaban los días llegaba más y más gente. Personas de más de una decena de ciudades acudieron a escuchar su nombre y se convirtieron en el público más fiel. Estaban inmersos en el shock de estar en este lugar. En ese momento, ya estaban hablando de los años del segundo crepúsculo. El rey héroe había usado el poder de toda la nación para atraer a la gran bestia de la sabiduría, como se esperaba del héroe rey. La historia de la lucha de la humanidad contra la naturaleza es una historia de coraje e himnos. ¡Qué audaz! Este rey héroe trató de robar el poder y la civilización de la gran bestia de la sabiduría. ¿Tuvo éxito al final? Nuestros humanos actuales son tan inteligentes. El robo debe haber sido exitoso. La gente seguía murmurando y se sentía muy orgullosa. Este hombre ambicioso y despiadado hizo que la gente lo esperara con ansias. Sin embargo, lo que sucedió a continuación anuló toda su imaginación. La gran bestia de la sabiduría, ese enorme gigante, era en realidad el legendario dios de la creación. En este momento, todos contuvieron la respiración. El giro fue tan impactante que incluso Hera, que sostenía un plato, quedó atónita. Dejó caer el plato al suelo con un fuerte estrépito y luego todo el bar permaneció en silencio. La gran bestia de sabiduría que apareció al principio era en realidad el dios de la creación. Gilgamesh estaba agitando su espada hacia el dios de la creación. Esta fue la razón de la destrucción de la civilización sumeria. Algunos de ellos estaban horrorizados al pensar en el futuro. Este fue un error que condujo a muchos más errores. La podrida gloria de la civilización sumeria duró poco. Este podría ser el verdadero texto de la historia que conduciría a su extinción. Ese es el dios de la creación, pero en ese momento nadie conocía este concepto. Era solo que, como una especie de bestia todopoderosa con inteligencia, Gilgamesh había pensado que era una bestia todopoderosa inteligente desde el principio. No es de extrañar después, esto es demasiado aterrador. Fue ese período de la historia que nos hizo reconocer la existencia del dios de la creación. Es por eso que tenemos un sentido de respeto en las generaciones posteriores. La verdadera historia de la civilización sumeria fue revelada, sorprendiendo a todos. Gilgamesh era un hombre orgulloso. Cuando descubrió la verdad y entendió al dios de la creación, casi se derrumba. Pero él todavía no bajó la cabeza. Shuzi dijo débilmente, y sus ojos brillaron de emoción. Era como si estuviera recordando ese período de tiempo cuando el héroe rey lo había interrogado, hizo 3 preguntas en esa vida. De repente, llegó un resoplido frío. Ese poeta. Por el bien del negocio del bar, en realidad inventaste una historia y te atreviste a calumniar al antiguo rey héroe, difundiendo rumores de que los humanos habíamos desobedecido una vez al dios de la creación en la antigüedad. Un hombre guapo con cabello rojo y una túnica negra salió y miró a Shuzi. Sus ojos eran de color rojo vino, y una tenue niebla azul envolvía su cuerpo. Es la persona de Rockfire, Yuk. Alguien en la multitud no pudo evitar reconocer a la otra parte. Anuncios de Put Future. Muchas personas tragaron su saliva. Este era un cuasi emperador de nivel máximo 6, un experto legendario. Él no estaba en la línea del frente, así que ¿por qué estaba aquí? Independientemente de si lo creían o no, aún era necesario considerar el grado de verdad. Sin embargo, de hecho estaban intoxicados por eso. Además, algunos de los procesos eran completamente consistentes con ciertos registros históricos. Sin embargo, Yug era un maestro legendario inflexible que odiaba el mal. El dueño del bar, Messiah, estaba en problemas. Tal vez no serían capaces de escuchar el resto de la historia. Yug inspeccionó los alrededores. Una vez que las potencias como nosotros no estén detrás, todo tipo de personas comunes, monstruos y personas que fingen ser fantasmas saldrán en secreto. Hace unos meses, se evaluó a una santa que sostenía el libro sagrado de la luz. De hecho, era cierto. Pero ahora, había aparecido un gran Mesías soberano. ¿Estaba diciendo tonterías? ¿Para perturbar los corazones de la gente? Había oído más o menos una parte de ello. Al principio, estaba tan hipnotizado como los demás, pero gradualmente, cuanto más hablaba, más se le ocurría. ¿Era esta la verdad detrás del diluvio? Él no lo creía. Nadie conocía el mito sumerio más antiguo, ni siquiera los actuales dioses demoníacos y el dios del inframundo. Este poeta era solo un rumor, tratando de complacer a la multitud.
No te mataré, pero pretendes ser el Mesías emperador antiguo más respetado e incluso inventas la historia. Al menos tendrás que morir. Arcos eléctricos de color azul oscuro destellaron alrededor de su cuerpo, y sus ojos brillaban como estrellas mientras corría rápidamente hacia adelante. Shuzi simplemente lo miró con indiferencia y continuó. Aunque la era de Sumer fue la era de una persona, fue porque el rey héroe era demasiado deslumbrante que la gente ignoró a los otros dos reyes héroes. Pudieron sobrevivir consumiendo la sangre del poder, y su elegancia no fue inferior a la de ninguno de los grandes soberanos actuales. En el último momento, también hicieron una actuación asombrosa. Shuzi acababa de terminar de hablar cuando extendió la mano y una figura borrosa apareció ante sus ojos. Vamos. Se escuchó una voz y apareció una mujer de piel bronceada tan hermosa como el dios del sol. Las caras de todos eran feroces. ¿Qué clase de persona era esta? Con solo pararse allí, emitía un aura aterradora y bárbara. Era como el rey del coraje en las llanuras, con una determinación indomable. La historia recordará este gran momento. Año 175 de la dinastía sumeria, el pueblo sumerio matará a la gran bestia de la sabiduría y regresará con la sangre de la vida eterna. Ella rugió. Cabalgó sobre una bestia gigante y condujo a su ejército a la distancia. La expresión de Yu cambió. Podía sentir la inmensa presión y la moral interminable del ejército. Este tono parecía ser el mejor del mundo. Le dio un sentimiento heroico indescriptible. Todo su cuerpo temblaba, como si hubiera conocido a un rey y se estuviera sometiendo a él. Tenía el deseo de seguirla a la batalla. Este era su encanto personal. ¿Es este Ishtar, el rey de las llanuras durante la era de los tres reyes sumerios? Todo el mundo estaba atónito. ¿Qué era un aura? Esta era el aura. La figura estaba llena de determinación, y emitía una determinación triste e involuntaria que hacía que uno no pudiera evitar cantar una canción triste. En este momento, apareció una persona aún más impresionante. Era un hombre erudito que sostenía un bastón. Estaba aturdido y de espaldas a la multitud. Sin amabilidad y moralidad, no será diferente de una bestia. Mátame. Anuncios de Put Future. La tristeza en las palabras instantáneamente llenó sus corazones. El suicidio del rey del bosque de Sumer hizo que la gente sintiera una sensación de brillantez. Esta era la diferencia entre un hombre y una bestia. Esta es una imagen de la reconstrucción de la historia. Los ojos de Yug estaban muy abiertos mientras miraba la escena con incredulidad. Él no supo qué decir. Las dos personas frente a él eran extraordinarias y emitían un aura indescriptible y aterradora. Todos eran héroes, personas destinadas por los cielos. Había visto auras similares en antiguos soberanos y grandes emperadores, pero ahora, uno era bárbaro mientras que el otro era refinado. Ahora, que la historia registre el coraje que tengo en este momento. Al momento siguiente, apareció una escena aún más aterradora. Una figura corpulenta cubierta de blanco se puso en cuclillas lentamente antes de saltar. Con una espada larga en la mano, cargó contra el gran gigante que atravesó las nubes. ¡Uala! El rayo iluminó su figura, dejando huella en la eterna leyenda miles de años después. Dominando el mundo y todos los seres vivos postrándose, ¿qué tipo de comportamiento incomparable era este? El rey héroe, Gilgamesh. En esa historia, hizo que la gente reconociera instantáneamente que era el legendario rey héroe más fuerte. ¿Cómo es esto posible? ¿Recreó la historia? Cuando Yug vio esto, sintió como si estuviera siendo asfixiado por un miedo indescriptible. Cuando vio las tres figuras borrosas, fue como si hubiera regresado a su juventud, cuando era una persona común y corriente débil. Cuando vio a los expertos sin igual, aparte del shock, solo pudo admirarlos. Una historia fabricada no tendría personas tan reales. ¿Era esto una historia o una historia real? Yug estaba desconcertado. Miró al desconocido y misterioso poeta y cayó en un estado de confusión. Estaba confundido por el cruel texto de la historia y conmocionado por este hombre que conocía el pasado y el presente. Para los débiles, era solo una historia. Para los fuertes, sabían lo que significaba. Todo esto, realmente no es una fantasía que creaste, sino una historia real. No pudo evitar preguntar. Si él no es la persona real, ¿cómo podría tener tal temperamento? El rostro de Shuzi se quedó en silencio por un momento, luego de repente extendió la mano. Bien, te dejaré presenciar al verdadero antiguo rey héroe. Shuzi sacó un exquisito bastón de mago y lo sostuvo en su mano. Bajo las miradas sorprendidas y confundidas de todo el bar, tranquilamente escupió algunas palabras. Flor de rosa paramita. De repente, aparecieron espinas afiladas en el vacío y apareció una rosa negra. El mundo se convirtió en noche.
Una figura antigua salió lentamente. Sostuvo la espada santa del camino humano como un dios y la agitó hacia Yuk. Auge. Al segundo siguiente, la espada cayó. ¡Qué hermoso golpe! En este momento, el viento se detuvo, la lluvia se detuvo, las hojas dejaron de balancearse y la gente se quedó sin palabras al instante. Era como si el sonido del mundo hubiera desaparecido, e incluso los dioses contuvieron la respiración y cerraron los ojos. Capítulo 309. El espíritu de la era sumeria. Traductor. 549-69-03-39. Este era el hechizo de muerte prohibido de Medusa en ese entonces, la flor rosa paramita que convocaba a las almas de los muertos. Una vez había convocado al alma remanente de Gilgamesh, y ahora Shuzi naturalmente había dominado esta hechicería. Gilgamesh. Dijo Shuzi. Apareció una escena aterradora. Una hermosa figura condensada en el vacío, como si hubiera regresado del vasto y majestuoso río de la antigüedad. Su ropa estaba teñida de rojo con sangre, y su rostro estaba determinado. Sosteniendo la espada sagrada, saltó y la blandió ferozmente. Estaba rugiendo con una voz desconocida. ¿Qué decía esta sombra histórica de la era antigua? Nadie sabía. La historia de la lucha de la humanidad contra la naturaleza es una historia de coraje e himnos. Sin embargo, innumerables personas pensaron en esto y lo creyeron. Era demasiado aterrador. Ese tipo de espíritu indomable en la cima quedó profundamente impreso en el corazón de todos. Si los humanos eran débiles, entonces Gilgamesh se había parado frente a los mortales durante la era de la vergüenza de la raza humana. Había escrito un himno para la historia, mostrando el coraje de los humanos para luchar contra la naturaleza, y había resonado en innumerables personas. Esta espada fue blandida con el espíritu de una civilización antigua. Bum, bum, bum. Era como si los cielos y la tierra estuvieran aturdidos por eso. ¿Esta aura? ¿Cómo es eso posible? El rostro de Yuk se puso pálido al instante. Todo su cuerpo estalló en llamas anaranjadas mientras usaba toda su fuerza para resistir. Sin embargo, el impulso de la espada creciente era como un río creciente que había pasado. Parecía contener todo el espíritu de una era, la voluntad de toda la civilización sumeria. Barrió como una espada invisible. Auge. Los vasos y copas de todo el bar se hicieron añicos, como si hubiera pasado un tifón. Todo el bar se había vuelto extremadamente desordenado. El aura majestuosa hizo que toda la escena explotara. Después de la brujería, la figura del rey héroe más antiguo desapareció gradualmente, pero quedó impresa para siempre en los ojos de todos. ¿Quién es ese? Anuncios de Put Future. ¿El verdadero antiguo rey héroe? ¿El hombre más fuerte en la historia antigua? El monarca más asombroso de la historia era demasiado dominante, demasiado persistente y tenía un espíritu aterrador con el que nadie podía compararse. En su aturdimiento, incluso parecían ver la civilización perdida y próspera de los tiempos antiguos. Este es un hechizo prohibido, Gilgamesh, el dominio de la muerte del dios demoníaco original Medusa. La sangre se filtró por la comisura de la boca de Yug, y todo su cuerpo estaba cubierto de heridas transparentes por el aura aguda. Su mente estaba llena de incredulidad. ¿Quién era él? ¿Cómo podría saber la hechicería del dios demonio Medusa original? Él no está contando una historia, en realidad está contando la historia. Este pensamiento vino a su mente, y la forma en que miró a Shuzi comenzó a llenarse de reverencia. Se quedó allí aturdido, como si esperara a que se ocupara de él. A lo largo de los años, muchos antiguos soberanos y emperadores habían despertado de la historia. También hubo muchos falsos, causando mucho caos en la tierra. Había tratado con muchos de estos impostores. Anteriormente, había tratado con la santa que había estado predicando por todas partes. Sus palabras fueron de hecho muy similares a las acciones de la antigua Iglesia de la Luz. El resultado fue realmente cierto. ¿Será que este gran Mesías soberano también fue? Shuzi lo ignoró y continuó actuando como bardo en el bar como lo hacía antes. Bebió un vaso de licor fuerte hasta el fondo de su corazón y miró a los invitados a su alrededor. Les contó una historia antigua en un tono monótono. Este antiguo emperador fue el más asombroso e impactante. Pudo alcanzar ese nivel solo en la era más primitiva sin ningún sistema de cultivo. Si tuviera que ser colocado en el mundo de hoy, los logros de su vida no serían más débiles que los de cualquier otra persona. Incluso la posición del dios actual que está por encima del mundo, definitivamente tendrá un lugar. Los alrededores estaban en silencio. El himno de la humanidad era el himno de la historia. Él nació en una época diferente. Sus mentes habían sido completamente sacudidas, como pequeños botes en una gran ola. Shuzi continuó hablando con indiferencia.
Sus ojos eran profundos y serenos, y había una mirada de reminiscencia en ellos mientras recordaba el pasado. En aquel entonces, cuando la era de los hechiceros todavía estaba presente, Medusa, que no era el dios demonio de origen actual, era la gran soberana de la dinastía Rosa de la Muerte. Admiraba mucho a esta poderosa figura. Ella condensó el alma del rey héroe y la grabó en el mundo. Reunió el espíritu de toda una civilización y lo convirtió en una poderosa hechicería espiritual prohibida, Gilgamesh. Esta era su carta de triunfo más fuerte en ese momento, y la usó para luchar contra el gran mago monarca alquimia emperador Grantam. Emperador de la alquimia. La gente de los alrededores ya no estaba tranquila. Este poeta, quien se hacía llamar Mesías, había revelado una vez más la aterradora verdad de la historia, que era increíble. Esta era la hechicería prohibida, Rosa Flor de Paramita. ¿El origen de Gilgamesh? Anuncios de Put Future. Este fue un hechizo tan aterrador. En realidad fue abierto por el actual dios demoníaco original Medusa. La historia era larga e inalcanzable. Sin embargo, también parecían estar conectados con la historia de los tiempos antiguos. Este sentimiento hizo que la gente sintiera el encanto único del tiempo. Este tipo de presencia personal de personajes en héroes míticos, el fuerte sentido de la historia, era inimaginable para la gente común. Pero, ¿cómo podría ser derrotado? Eso es lo que estaba escrito en la historia. En aquel entonces, Medusa, el gran señor de la muerte, fue derrotado por el emperador de la alquimia Grantam, lo que inició la era de la alquimia. Pero ahora que lo he visto con mis propios ojos, no creo que sea posible que pierda ante una hechicería tan poderosa. ¿Sí? No creo que sea posible. No había forma de que Gilgamesh perdiera con este hechizo prohibido. Esto es imposible. Incluso si es un alma remanente que ha perdido su sentido de sí mismo, este rey héroe todavía tiene el espíritu de la civilización sumeria. Ese tipo de espíritu, rugido e himno de todo el pueblo luchando contra la naturaleza, ¿cómo puede ser derrotado? El monarca de la alquimia puede ser aterrador, pero hay muy pocos registros históricos sobre él. ¿Quién es él, XT? En el bar, la gente de los alrededores no sabía qué decir. Ola tras ola de verdades históricas conmocionó a todos. La hermosa historia antigua simplemente despertó la curiosidad de la gente. Eran los años de la civilización. Los ojos de todos ardían mientras esperaban que continuara. Sus oídos se aguzaron por miedo a perderse una palabra. Incluso Yud, que estaba de pie a su lado, se sorprendió. Recordó la figura heroica invencible hace un momento, y una profunda sombra de derrota se imprimió en su corazón. El aura invencible podría afectarlo por el resto de su vida y convertirse en una sombra de su avance, sin embargo, fue precisamente por esto que tenía un deseo aún mayor de saber. Shuzi volvió a abrir la boca. Hechicería prohibida, Gilgamesh, el gran emperador de la alquimia, eso es una parte posterior de la historia, y lo comentaremos en el futuro. Ahora, sigamos hablando de la última gloria de la civilización sumeria. ¿Hablaría de eso en el futuro? Innumerables personas solo podían reprimir el deseo ardiente en sus corazones y esperar el futuro. En ese entonces, Gilgamesh fue derrotado, continuó Shuzi. Le hizo 3 preguntas al dios de la creación. La primera pregunta que hizo fue: después de que se hicieron las 3 preguntas, todos los clientes en el bar estaban tan atónitos que podían escuchar caer un alfiler. Shuzi estaba tranquilo mientras tomaba un sorbo de su copa de vino y esperaba en silencio a que digirieran la información. Dios solo tomó 7 días para crear nuestro mundo. Los demás se quedaron en silencio. La conmoción en el corazón de Yuk fue como olas, ola tras ola. Ya no creía en las habilidades anteriores de Gilgamesh para desafiar el cielo. Inmediatamente había salido a refutarlos y estafarlos, pero quién sabía que la verdadera imagen ilusoria antigua de Gilgamesh aparecería y revelaría un secreto impactante. El hechizo prohibido desarrollado por el dios demonio Medusa original y el secreto del emperador de la alquimia habían impactado locamente su corazón. Pero ahora, las 3 preguntas y la inundación inminente habían aplastado por completo su comprensión. ¿Quién era él? Era inevitable que ella se convirtiera en el gran Mesías soberano, pero ¿quién era el gran Mesías soberano más misterioso hace 1000 años? No era alguien que no podía ver el panorama general. Dio unos pasos hacia atrás y se inclinó profundamente. Frederick Schumann Kingdom, profesor de la Royal Academy, Rockfire Manjug, saluda al último gran monarca hechicero de la era mitológica babilónica, el primer gran monarca de la era de las pociones mágicas, Mesías. Estoy bien. La voz de Shuzi era plana mientras continuaba explicando. Capítulo 310. El duro trabajo de Hera. Traductor. 549-69-03-39.
Gran soberano Mesías, te he ofendido anteriormente. Yug no pudo evitar hablar de nuevo. Enojar el poder de un gran soberano era muy importante en esta era de la medicina mágica. El soberano era supremo, y las vidas de los plebeyos eran como hormigas. Fue muy importante. Después de todo, todos los que estaban debajo del reino del gran emperador eran hormigas, incluido el futuro emperador. No importa. Shuzi volvió a hablar y continuó hablando sobre la historia de la civilización sumeria. En el bar, era raro que tuviera el interés de ser bardo. Calmadamente les contó a todos sobre la historia de este mundo. No era una persona violenta que pisotearía y abofetearía con locura a las personas si lo ofendían. Era normal que este futuro emperador experto sospechara. Solo un malvado experto lo ignoraría si quisiera deshacerse de los rumores. Lo había provocado solo por el bien de la paz del reino humano. No fue intencional, entonces, ¿por qué buscaría venganza? Con respecto a esto, todavía era muy razonable. Tal como dijo, era más apropiado tener un corazón de pescado salado. Gracias, Su Majestad. Yug respiró hondo y su rostro se llenó de culpa. Sabía que había ofendido a un gran emperador, y ya era un milagro que todavía estuviera vivo. Dio un paso atrás y se mezcló con la multitud. Se convirtió en un invitado ordinario del bar y comenzó a escuchar las historias de los bardos. La gente alrededor estaba conmocionada y asustada. Tal futuro emperador y maestro legendario podría destruir fácilmente varias ciudades a su alrededor. Apresuradamente querían ceder sus asientos, pero Yug agitó su mano. Frente a un gran emperador antiguo, no era diferente de esta gente común. Si se daba aires, solo lo haría sentir más avergonzado. En aquel entonces, Dios vio que la gente de la Tierra era culpable de grandes crímenes y estaba decidido a destruir la civilización sumeria. Envió un diluvio destructor del mundo para destruir a todos los seres vivos. Sin embargo, el dios de la creación sintió la bondad del rey del bosque, Enkidu, y ordenó a Utnapishtim que construyera el arca de Noé para escapar del gran diluvio que destruiría el mundo. En este momento, el joven de cabello negro y ojos negros tenía una expresión tranquila y perezosa, y su voz aún era indiferente. Si hubiera sido antes, Yug habría pensado que se trataba de un falso que no tenía el corazón de una persona fuerte. Después de todo, cada emperador épico había matado su camino, se había bañado en sangre y había experimentado incontables años. Su temperamento no podía ocultarse y podían ver a través del verdadero con una sola mirada. Sin embargo, en este momento, esta tenue aura y el joven de cabello negro y ojos negros, que era el narrador en el bar, le dieron a Yug un sentimiento profundo e insondable. Tenía vagamente un aura feroz, como si todos los seres vivos se inclinaran en una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Como se esperaba del monarca de la medicina demoníaca de primera generación, su temperamento estaba restringido hasta tal punto. Mientras pensaba en esto, encogió su cuerpo más lejos de los clientes en el bar. En este momento, sintió que él, como futuro emperador, no era diferente de esos clientes comunes. Débil, triste, y moriría con el paso del tiempo como ellos, convirtiéndose en una ordinaria tumba amarilla. Poder escuchar al emperador soberano más antiguo hablar sobre la historia en blanco de la mitología de Sumer hace 2000 años no lo enorgullecía en absoluto. En cambio, esto era. Fue un honor supremo. Sus ojos ardían de pasión y estaba completamente convencido. Shuzi miró a Yug, que estaba acurrucado entre la multitud. ¿Esta persona era masoquista? Anuncios de Put Future. ¿Por qué tienes una mirada de admiración en tu rostro, como si quisieras arrodillarte y escuchar mi historia? Como era de esperar, cada lugar tenía su propia gente. Bajo el liderazgo de Medusa, la pervertida masoquista, hubo muchas personas así. Sonrió y miró a la gente alrededor del bar. Eso es todo por hoy. Mañana hablaremos sobre la era de la tribu babilónica, el declive y el surgimiento del gran diluvio. Las 3 brujas. En tan solo 3 días, el nacimiento del antiguo soberano Mesías y sus antiguas leyendas se extendieron como un huracán por la tierra de las pociones. Muchas personas en el reino de los muertos vivientes, el reino de los semiorcos y el imperio humano no podían creerlo. Fue el primer gran emperador Lord de hace 1000 años. ¿Conocer el pasado y el presente? ¿Podría ser que tuvo un encuentro fortuito? ¡Increíble! Ya has alcanzado la edad de las 3 brujas. La maestra de Medusa, Circe. ¿Quién es esta persona? Incluso el origen del dios demonio Medusa, el maestro del dios demoníaco de todas las cosas, la bruja primogenitora, se atreve a jugar con ella. El mundo entero estaba alborotado.
Todos enviaron gente para verificar, y algunos expertos incluso abandonaron el frente de batalla de la amarga guerra entre los dos mundos y fueron allí en persona, en un bar de Will City. En este momento, toda la ciudad de la voluntad ya estaba llena de gente. Muchos expertos no se atrevieron a meterse en los bares y utilizaron todo tipo de métodos para transmitir sus voces y proyectar las imágenes en los bares para que se escucharan por toda la ciudad. La gente común no se atrevía a entrar al bar. Las personas en el bar eran todos los principales expertos en ser emperador de los tres reinos. Un orco de piel verde de aspecto rudo, un profesional humano y un nigromante esquelético con una capa negra. En el bar, un bardo de cabello y ojos negros contaba una historia, y una mujer de aspecto común servía vino y platos. Todos son expertos. Hera se estremeció mientras cargaba el plato. Hablando de eso, Medea, una de las tres brujas antiguas, usó la sangre del mal de ojo y escapó por poco de la muerte. Ella comenzó la era de los magos con las otras dos brujas. Shuzi extendió su mano y apareció un mural antiguo frente a todos. XT. Podría ser, este es el legendario mural antiguo, las tres brujas. La gente de los alrededores se sorprendió. El mural representaba a tres mujeres pisando una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Se rodearon y sostenían una antorcha en sus manos. Anuncios de Put Future. Al final, mientras pasaba el tiempo, las tres brujas lucharon por toda su vida, y finalmente caminaron hacia la decadencia. En sus vidas, Shuzi explicó con indiferencia. Shera estaba cada vez más emocionada. ¡Ay, Dios mío! Solo habían pasado unos días, ¿qué había pasado? Se acercó con cuidado a un mago esquelético. Ella reconoció a este hombre. Era el nigromante Andrew, un matón que había matado a innumerables personas y había convertido a la población de 30.000 habitantes de toda la ciudad humana en un ejército de muertos vivientes. Cuando estaba estudiando, una vez había visto la historia de esta persona. Se había convertido en una historia de terror en muchos países humanos donde los padres les contaban a sus hijos y les hacían dejar de llorar. Nunca había pensado que vería a la persona real aquí. Tú eres un vegetal. Estaba tan nerviosa que no podía hablar y tartamudeaba. Eres tan linda, cariño. ¿Eres mi plato? ¿Puedo comerte? Los ojos de calavera de André brillaron con una luz tenue mientras contaba una broma incómoda. Gritó locamente en su corazón, ¡oh! ¡Ay, Dios mío! Esto no era una broma. Él realmente podría comerme. Eres una chica fuerte, así que será mejor que trabajes duro. No se atreve a comerme. Por favor, come. No puedes comerme a mí. Hera dijo apresuradamente, tartamudeando. Gracias, dijo. El nigromante solo sonrió y se giró para mirarla. Llamas negras destellaron en las cuencas de sus ojos de cráneo. Tenía curiosidad por saber por qué una mujer normal estaba en un bar, y por qué tartamudeaba y tartamudeaba, aunque no había entrado en un reino humano desde hacía muchos años. ¿No era esto un gran tabú para un cantinero? Este mago esquelético no comió, pero aún colocó cortésmente los platos sobre la mesa. Señor Orco Espada Santo, tu carne. Estaba tan asustada que perdió la cabeza. Este era el comandante del ejército imperial semiorco, Vika. Era tan alto que estaba sentado en la mesa como un pequeño banco. Se dijo que era una existencia aterradora que había matado a más de 1000 expertos humanos. Luego se acercó a un hombre guapo con una armadura dorada, sus ojos brillaban como estrellas. Este fue Yuk. El amante de los sueños de innumerables chicas. El héroe de la justicia. Tu vino. Se acercó con un plato. No puedo tener miedo. Esto es demasiado vergonzoso para mi tío Mesías. Rápidamente recordó el rostro magullado y la expresión asustada del hombre, e inmediatamente se calmó. Finalmente entendió lo que quería decir. Habría clientes viniendo a su bar, y sería su oportunidad de cultivar y encontrar un maestro. Si pudiera pedir ayuda a estos expertos para vengarse dependería de él. Trabaja duro, Hera. Ella agitó su puño. Cuando esta chica ordinaria estaba nerviosa, tropezaba y trataba de adaptarse. Capítulo 311. Esperando una brutal paliza de la sociedad. Traductor. 549-69-03-39. Shuzi se sentó en el bar y miró a Hera, que estaba en la tienda, y parecía que iba a trabajar duro. Él sonrió a sabiendas. Continuó hablando de la larga historia. Si la era de Gilgamesh fue el origen de la raza humana, y debido al poder de combate que desafía al cielo del rey héroe, su ascenso no fue difícil, entonces la era de los magos fue la era de la gente común. Este capítulo de las tres brujas fue muy doloroso. Sin la protección del rey héroe, la gente común solo podía protegerse a sí misma.
Habían perdido a sus héroes y, para proteger a su tribu, casi no quedaban hombres. Un grupo de mujeres ya había salido y estaban listas para morir. La historia quedó grabada en el mural de las 3 brujas. Los 3 sostenían antorchas en sus manos y pasaban la antorcha de la civilización de Gilgamesh, convirtiéndose en la próxima generación de héroes humanos. El mural registró el gran coraje de luchar contra la naturaleza y las fieras. Esa oración. Después de incontables días y meses, hemos tenido suficiente. Nuestros esposos están muertos, nuestros padres están muertos y nuestros hijos también morirán en el futuro. Solo nos quedamos con nosotros mismos. No hay nadie más que pueda protegernos. Los únicos que podemos hacerlo somos nosotros mismos. Había tanta amargura en sus palabras que muchas personas en el bar incluso derramaron lágrimas y sintieron un sinfín de emociones. Este es el significado que nos explicó el gran Mesías soberano. Ella regaló tiempo a la civilización. ¿No es lo mismo ahora? La guerra en el frente toca el corazón de todos y es un canto de alabanza para la historia. Durante los días siguientes, Shuzi continuó explicando y la historia continuó avanzando. Ya había hablado de los rencores de las 3 brujas, y cuando llegaron a la vejez, las 3 fallecieron gradualmente. Hermes, el dios de la sabiduría, había descendido 3 grandes milagros de los cielos. Un monumento de flores frescas de los cielos. Lluvia de sangre. La elegía de Dios. Todos los expertos en el bar estaban alborotados. Toda la ciudad de la voluntad ahora estaba llena de viajeros de otros lugares. Muchos seres poderosos del continente se habían reunido cerca. No estaban en los bares, pero usaron hechizos para proyectar al joven narrador dentro. Cuando escucharon esto, sus rostros se llenaron de sorpresa. Mercurio, el dios legendario de la sabiduría y el dios de la iglesia de la luz, finalmente apareció en la historia por primera vez. Tan aterrador. Los 3 grandes milagros, los milagros que cambiaron toda la tierra, cubrieron el mundo, incluso al actual emperador del inframundo, Hermín, le resultaría difícil crear un milagro tan aterrador. Entonces, el dios de la sabiduría no es la imagen de una mujer incomparable con una figura perfecta. El rostro de Shuzi se oscureció mientras escuchaba las discusiones. Quería corregir este tipo de historia y limpiar su nombre. Alguien más preguntó rápidamente. Entonces, ¿a dónde fue el dios de la sabiduría y la tierra de los dioses que desaparecieron? ¿Sí? Solo aparecieron en la era Magus y desaparecieron en la era de la poción mágica. Había dioses antiguos en el antiguo mundo estéril, pero los dioses antiguos en nuestro mundo parecen haber desaparecido. Anuncios de Put Future. Durante la guerra en el frente, los 3 reinos habían dejado de lado sus rencores. Ahora, las potencias de los diversos reinos de pociones mágicas se llevaban bien. En este momento, 2 magos esqueléticos estaban jugando Go. El sonido procedía del antiguo mundo estéril. He terminado por hoy. Necesito pensar en una forma. Hera había estado manejando la caravana durante mucho tiempo y tartamudeaba cuando estaba nerviosa. Era un hábito natural que no podía cambiar, pero eso no significaba que fuera estúpida. Rápidamente comenzó a comunicarse con estos expertos, hablándoles sobre el tío Mesías. La otra parte escuchó muy seriamente e incluso quiso saber más sobre este misterioso emperador antiguo. Por lo tanto, sin darse cuenta, habló con los expertos sobre su situación. No esperaba que las ciudades humanas estuvieran tan sucias. Algunos maestros orcos se burlaron. A esa gente no le importaban los años de cultivo de tu padre. Eran como lobos de ojos blancos. Después de que murieran, tomaron el poder sobre toda la caravana e incluso querían matarte. ¡Qué vergüenza para nosotros los humanos! La expresión de Yugi era fría. La gente a su alrededor seguía hablando. Si fuera en cualquier otro momento, ayudarían según su estado de ánimo. Pero ahora, naturalmente, se fueron con la corriente. La aptitud de tu cuerpo para fusionar pociones es demasiado pobre, pero hay una profesión oculta que no mira la actitud. Mientras tengas suficiente dinero y trabajo duro, es posible. Un anciano murmuró para sí mismo. Pronto, se convirtió en discípula de un futuro emperador del imperio humano. Hera se conmovió hasta las lágrimas. Mirando a los expertos a su alrededor, finalmente tuvo a alguien que lo ayudó después de todo el sufrimiento por el que había pasado en su vida. En mi opinión, las fuerzas principales en las ciudades cercanas son solo cosas insignificantes en sus ojos. Volvió la cabeza y miró al joven que estaba ordenando el botellero. Ella estaba extremadamente agradecida. Sabía de quién era este rostro. En menos de medio mes, un grupo de potencias en el bar había intercambiado sus experiencias en la enseñanza de sus discípulos, guió a Hera y le proporcionó varios recursos.
Rápidamente se había convertido en una profesional de segundo rango. Seguir. Tomar venganza. Vuelve, bebamos juntos. En el bar, los expertos bebían y reían a carcajadas. Miraron a la doncella que traía té y agua y la despidieron. Se miraron el uno al otro. El mundo de los mortales es muy simple. El amor y el odio se distinguen claramente. No es tan complicado. Si quieres venganza, tienes que trabajar duro. ¿No éramos los mismos en el pasado? Muchos de los que estamos aquí pudimos llegar a donde estamos hoy debido al odio. Así es como pasamos de ser simples mortales a conmocionar a todo el reino y tener una gran reputación en toda la era. Ella no sabe qué gran oportunidad tiene. En nuestra era, solo hay una veintena de monarcas y grandes emperadores en los 3 grandes reinos. Somos los más fuertes por debajo de los grandes emperadores, sin embargo, en los 1000 años de historia, demasiados han despertado. En esta era, todos están luchando por la posición de Dios y encendiendo el fuego divino. Gran Mesías soberano es demasiado misterioso. Pero pase lo que pase, basta con escuchar la historia para entender muchas cosas. Las potencias se comunicaban con indiferencia. Después de despedir a la chica, algunos de ellos giraron la cabeza y miraron detrás de la puerta del bar. Sus cuerpos temblaron involuntariamente. Cada vez que miraban al tranquilo narrador, sus ojos se llenaban de miedo y admiración. Gran Mesías soberano. Cuanta más historia hablaba, más excedía la imaginación de todos. Finalmente me he vengado. Por otro lado, Hera miró los cuerpos de sus enemigos y lloró. Se sentía como si estuviera en un sueño. Anuncios de Put Future. Esa noche, Shuzi consoló a Hera, que parecía miserable, tranquilamente resolvió su corazón y se recuperó. La brutal golpiza de la sociedad debería llegar pronto, ¿verdad? Shuzi tomó su barbilla con una mirada tranquila en su rostro. Hermine y Medusa conocen la existencia del hombre que todo lo sabe. Hablé sobre la historia tan abiertamente y sabía sobre el pasado y el presente. Deberían haber adivinado que el hombre que todo lo sabe está en mi cuerpo. Shuzi, por otro lado, vivía sus días sin preocupaciones. Hablaba de un pedazo de historia todos los días. Por supuesto, fue solo por un corto período de tiempo. Los poderosos cultivadores restantes tampoco se fueron. Estaban bebiendo y conversando en el bar. Hermine y los demás estaban ocupados, por lo que probablemente enviarían algunos lores y emperadores para capturarlo. Había luchado con muy pocas personas del mismo reino, por lo que su corazón Dao no se había templado. Estaba esperando que la sociedad le diera una paliza. El inframundo. Hermine y Dao Lord Phoenix estaban jugando al ajedrez. Hermine de repente levantó las cejas cuando escuchó la transmisión de voz. Ella sonrió y dijo: tengo algo que hacer, discúlpeme. Dao Lord Phoenix asintió con una sonrisa, luego continuó mirando el tablero. El emperador Hermine salió y llegó al jardín Elise. Vio a un emperador bajo su mando. Era Albert, el primer profesional que había desarrollado la poción, el discípulo del libro sagrado de la luz y Santa Linda. ¿Estás diciendo que el Mesías emperador, que te iluminó, ha reaparecido? Hermine escuchó lentamente y frunció el ceño. Él sabe sobre el pasado y el presente. Quizás tiene un gran secreto. Sí, dijo Alberto. Vais y Aosen. Ese fue el primer pensamiento de Armiño. Ese gran Mesías soberano podría haber encontrado a un sabelotodo errante y haber obtenido demasiada información de él. Como sabía quién lo tenía, tuvo que recuperar a Vais y a Osen. Pero, ¿es realmente así de simple? El corazón de Hermine se hundió. Si fuera alguien más quien mostrara una exhibición tan extraña y bien informada, definitivamente creería que habían obtenido al erudito que todo lo sabe. Inmediatamente enviaría gente para capturar a la otra parte y recuperar al erudito que todo lo sabe. Pero Mesías, este gran soberano es ciertamente misterioso. ¿Cómo puede vivir 1000 años? ¿Todavía es un cuerpo joven tan nuevo? La expresión de Hermine gradualmente se volvió seria. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que encontrar a Vais y a Osen? ¿Y nadie más? Albert dijo: he conocido al emperador Mesías antes, y somos viejos amigos. Según el retrato, de hecho es ella. ¿Deberíamos hacer que los emperadores la capturen? Las cosas parecían estar desarrollándose de la manera que Shuzi había imaginado. Pero... no puedes. Hermine de repente reveló una mirada de sorpresa sin precedentes. Como si hubiera pensado en algo, de repente dijo: el Mesías es demasiado misterioso. Ya he adivinado parte de la verdad. No actúes precipitadamente, no le hagas nada. Shuzi, ¿por qué no me pegaste? Ya se había acostado y posado, esperando que la sociedad lo golpeara y lo entrenara.
En ese momento, Armiño había despedido a Ebert y no pudo evitar escribirle a Medusa. Medusa, los señores del Dao me ataron y solo pude enviarte una carta. Anteriormente, me enviaste una carta preguntándome sobre los antecedentes del Sabelotodo errante. Puede que ya lo haya entendido a estas alturas. Richard, ¿todavía recuerdas que hace 1000 años, los dos explorábamos constantemente el cielo, buscando a mi maestro Grantham, que exploró el ojo de la tormenta, de Gantes, con la esperanza de entrar en la tierra de los dioses, Aquiles, pero encontramos nada? Era como si Mercurio, el dios de la sabiduría, y los dioses hubieran desaparecido en el aire con la tierra de los dioses. La conmoción que sentimos en ese momento se convirtió en una espina en nuestros corazones. ¿Estaban muertos? ¿Encontrado un accidente? Hoy, he conectado los dos juntos. Los omniscientes y omnipotentes Vaishyaosen y Mercurio. El gran dios de la sabiduría de 3 niveles, puede que ya haya adivinado la respuesta, el Mesías es Vaishyaosen y Hermes. Capítulo 312. Medusa, que estaba constantemente en shock, 2 en 1. Traductor. 549-69-03-39. Después de que Armiño escribió la carta, la envió. Luego volvió a su silla y siguió jugando al ajedrez con el Daolord. Reino de sangre. Brotaron auras oscuras. En el límite de los dos mundos trascendentes, dos enormes montañas se elevaban. El suelo de las montañas era de color rojo brillante, como si estuviera teñido de sangre, tiñendo el mundo circundante de rojo brillante. Wash. Sopló una brisa fresca. Espadas rotas fueron apuñaladas en el suelo, y las mangas manchadas de sangre ondeaban en el viento. Era como si el viento llevara un dolor sin fin. Esta tierra era como una tumba de espada, y cada espada y tumba contaba la historia de los muertos. Bastones mágicos, grandes espadas occidentales y armaduras estaban esparcidos por todo el suelo. Estaban en casi todas partes. Ya habían quedado enterrados en la historia, convirtiéndose en un chorro de agua que nadie conocía. Esto fue la guerra de los dos mundos. Fue cruel y despiadado. Las dos enormes montañas estaban una frente a la otra en un mundo. Era la cabeza de puente de ambos lados, y estuvo llena de vicisitudes y tristezas. Nadie sabía cuántos guerreros fuertes habían sido enterrados allí. La batalla ya había comenzado durante décadas. Para el antiguo mundo primordial, la fundación del reino demoníaco era demasiado aterradora. No solo carecían gravemente de emperadores celestiales de primer nivel, sino que también carecían de expertos en el fondo. Sin embargo, la gran dinastía Zhou y la secta de la espada del monte Shu pudieron resistir los aterradores ataques e invasiones de la otra parte confiando en las aterradoras características y resistencia de su sistema. El aire de la noche se estaba volviendo más frío. De repente, se escuchó una voz fría. Están vaciando el estanque para atrapar los peces. No durarán mucho. En otros 10 años, el antiguo mundo estéril será derrotado. El enorme cuerpo de Medusa estaba detrás de la puerta de teletransportación, su largo cabello bailaba con el viento y exudaba un aura violenta. Ella era un gran dios demonio vivo y real. Ella lo miró de lejos. ¿Qué pasa con el Dao celestial del mundo primordial? En este momento, su cuerpo divino estaba trabajando junto con Hermín para mantener ocupado al Daolord. El cuerpo principal de Cthulhu estaba aquí, controlando el camino celestial de este mundo. A lo largo de los años, había luchado en varias batallas con el Dao celestial y terminó en empate. Esta sensación de estar bañada en sangre, bailar al borde de la muerte y encontrarse con un oponente digno en la batalla fue realmente una bendición para ella. Su máximo poder de combate los estaba frenando, y la batalla de abajo también estaba en curso. XT. Ya es una victoria segura. Nuestra fuerza de combate supera con creces la de ellos. No puedo pensar en ninguna posibilidad de que cambien las tornas, solo tenemos que hacer todo lo posible para reducir el número de bajas y molerlas lentamente hasta que mueran. La expresión de Medusa era tranquila y estaba liderando la guerra. Anteriormente, como había adivinado, Ivy de la Madre Tierra no pudo contener su curiosidad interna y llevó a Vaishyaosen a su propio mundo de pociones. Sin embargo, Ivy de la Madre Tierra en realidad dejó ir a Vaishyaosen. Esto estaba más allá de sus expectativas. Vid Verde de la Madre Tierra, eres tan calculadora. De hecho, me ganaste en mi propio juego y me hiciste jaque mate. Medusa murmuró, sus ojos brillando mientras reflexionaba. Ella sabía claramente que si el erudito que todo lo sabe todavía estaba con ella, definitivamente la mataríamos y recuperaríamos al erudito que todo lo sabía a toda costa. Sin embargo, ella simplemente dejó ir a Vaishyaosen. Aunque todavía vive una vida sin preocupaciones en nuestro mundo y viaja, no podemos hacerle nada.
Después de todo, el poder de combate de Motereartib es ridículo. Ella no es mucho más débil que yo. Ella es el ser más fuerte y antiguo bajo el camino del cielo en el antiguo mundo estéril. Ella es también la maestra del camino del cielo. He luchado con el camino del cielo y sé lo aterradora que es, y mucho menos su maestra. Hermín y yo hemos sido inmovilizados, pero no sabemos qué cartas de triunfo tiene ella. Solo podemos enviar una gran cantidad de lores y emperadores para matarla con grandes pérdidas. Si una o dos personas pasan, simplemente se enviarán a la muerte. Este fue un esquema aterrador, todos los cuales estaban interconectados. Había vivido durante 2000 años y pensó que era extremadamente inteligente y estratégica, pero la habían engañado. El erudito que todo lo sabe había desaparecido, y no se atrevía a anunciarlo a toda la tierra de las hierbas mágicas. Esto se debió a que los otros grandes soberanos y emperadores podían ocultarlo después de encontrarlo. Después de todo, el erudito que todo lo sabe era un tesoro que desafiaba el cielo, y nadie dejaría de ser tentado. Los soberanos y emperadores de la historia antigua eran todos ambiciosos y no se podía confiar en ellos. Ella y Hermín solo podían ordenar a algunos de sus subordinados de confianza que lo buscaran en secreto. Madre Tierra de Vid Verde, este monstruo milenario es verdaderamente asombrosamente inteligente. En realidad fue capaz de engañarme incluso a mí. ¿Qué tipo de concepto era este? Esto se debió a que la otra parte había predicho que ella haría esto, por lo que la ganó en su propio juego. En otras palabras, pensó que había visto a través del corazón de la otra parte, pero de hecho, la otra parte había visto a través de su corazón. Sus acciones eran transparentes en su corazón. En su mente, la imagen de la linda joven que estaba comiendo aus confitados, saltando y luciendo como un pescado salado brilló. Este es el juego en marcha. La madre Vid Verde pretendía ser estúpida y adorable por fuera, pero en realidad era tan aterradora. Ella es digna de ser la maestra del Dao celestial. Si no podemos prescindir de ella ahora, no podemos prescindir de ella en el futuro. Anuncios de Put Future. ¿Eh? Medusa de repente dejó escapar un suave jadeo y se estiró en el vacío. Había recibido una carta de Hermín. Eran noticias sobre Baish y Aosen. Seguimos buscando y finalmente encontramos la ubicación de Baish y Aosen. Ella reveló una rara mirada de sorpresa, una expresión feliz como la de una chica tranquila que estaba leyendo un libro. Esta fue una buena noticia. Cuando vio que la carta estaba en manos del gran Mesías soberano, solo se detuvo unos segundos. Entonces, ¿por qué no envías gente para rodearlo y aniquilarlo? Si usamos las tropas que preparamos para la madre de la vid verde en Mesía, está bien si no se resiste, pero si lo hace, lo mataremos directamente. Su poder de combate definitivamente será muy inferior al de la madre de la vid verde, y el precio no será demasiado alto. Ella reveló una mirada fría y sedienta de sangre. Para obtener a Baish y a Osen, tenía que volver a su lado y charlar con él por la noche. Este ya era su objetivo a toda costa. Sin embargo, mientras continuaba leyendo, su rostro se congeló gradualmente y reveló una pizca de sorpresa. Hermín ya ha adivinado la identidad y los antecedentes de Baish y Aosen. El emperador Mesías, que apareció de la nada, en realidad tiene un gran secreto. Su verdadera identidad podría ser un sabelotodo errante o Mercurio, el dios de la sabiduría. Esta serie de información se precipitó locamente en su mente. Eso era imposible. Hermín, ella estaba pensando demasiado. ¿Has caído en algún tipo de malentendido? De repente, un pensamiento apareció en su mente. Se puso de pie y caminó de un lado a otro, luchando en su corazón. No, subestimé demasiado al enemigo. Ya he sufrido una pérdida de la madre vid verde. Si hubiera tenido más cuidado, no habría perdido a Baish y a Osen. La cautela y la especulación de Hermín son la mejor solución. Veré qué tiene que decir Hermín. No era de extrañar que estuviera sorprendida por el contenido de la carta. Mercurio, el dios de la sabiduría, era un misterio impactante. 1000 años era mucho tiempo. Había investigado mucho con Hermín en el inframundo, explorando varias ubicaciones geográficas del mundo hechicero y, naturalmente, especulaba sobre el poder de combate de este dios. Hermín podía hacer los 3 milagros, el monumento de flores frescas, la lluvia de sangre y el lamento del mundo ahora, pero el costo era alto. Pero si fuera Hermín, ¿gastaría un precio tan alto para despedir a 3 mortales? Él no lo haría. Solo había una posibilidad. Para el dios de la sabiduría, esto era algo que podía hacerse fácilmente. Era tan simple como usar zapatos o ponerse un abrigo. En otras palabras, el poder de combate del dios de la sabiduría, Hermes, estaba muy por encima del dios de nivel medio, Hermín. ¿Qué nivel era ese?
Podría ser un dios de nivel 9, que estaba por encima del dios de nivel 8 en las leyendas. Era un dominio que involucraba leyes. Después de eso, el dios de la sabiduría simplemente abrió la boca sin fluctuaciones mágicas, y el aterrador dios malvado Cthulhu colapsó instantáneamente. En ese momento, sus reinos estaban bajos, por lo que no podían entenderlo. Pero ahora, Hermín era un dios de nivel medio. Pensando en retrospectiva, todavía no podía entenderlo y no podía sentir un rastro de fluctuación del poder mágico. ¿Qué significa esto? Hermes, el dios de la sabiduría, definitivamente no era un simple dios de nivel 8. Era muy probable que fuera un misterioso desconocido de noveno grado. Cuando no era un dios, no sabía cuán poderosos eran los dioses. Ahora, Hermín sabía que un dios de nivel 8 podía cruzar el mundo y viajar a todos los mundos. Cuanto más alto es el reino, mayor es la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Qué significaba tener un dios de nivel 9? La cabeza de todos los dioses. Coincidía con el estado del dios de la sabiduría como líder de un grupo de dioses de nivel 8 en la tierra de los dioses. ¿Y qué era exactamente el nivel 9? No tenían forma de averiguarlo. Era como si estuvieran mirando al cielo desde el fondo de un pozo. Si no salieran del mundo en el pozo, no serían capaces de imaginar qué tipo de existencia era. En ese entonces, la voz de Hermín había sido muy amarga, pero aún perduraba en los oídos de Medusa. Cuando pensé eso, me había convertido en un dios, de pie hombro con los dioses de la tierra de los dioses y salí de ese antiguo pozo, me di cuenta de que ya estaba en un pozo aún más grande, y seguía mirando el cielo nocturno como una humilde rana. Cuanto más poderoso seas, más comprenderás la grandeza del dios de la sabiduría, Hermes. Esa historia una vez gloriosa, los rastros de la existencia del antiguo dios de la sabiduría, habían desaparecido. Los dos en el futuro solo podían recordarlo y admirarlo en el inframundo. Habiendo adivinado hasta este punto en ese entonces, ya lo tenían claro. Hermes, el dios de la sabiduría, podría no solo ser un dios nativo del mundo hechicero, sino también un dios de todo el universo. Anuncios de Put Future. La Tierra de los Dioses era una organización donde se reunían innumerables dioses de nivel 8 de todos los reinos. El mundo Magus era solo un pequeño mundo bajo su mando. Sin embargo, tal organización había desaparecido y muerto. ¿Cuál era el oponente? ¿Una gran tribulación que podría destruir una era? ¿O era otra organización de Dios? La verdad detrás de esto era demasiado aterradora. El horror, el miedo y la conmoción ya no eran suficientes para describir los sentimientos que tenían después de derrotar a Cthulhu. Y ahora, Hermín me dice que tenemos una conjetura sobre las dudas que teníamos en ese entonces, la verdad sobre Mercurio, el dios de la sabiduría. Su expresión gradualmente se volvió fría. Le resultaba difícil imaginar el misterio de hace 1000 años. Ella continuó leyendo. Medusa, ¿por qué hice tal suposición? En primer lugar, cuando desapareció el dios de la sabiduría, Hermes. La iglesia fue el final de la era de los magos. La última vez que nos vimos fue cuando nos llevó a declarar la guerra al dios maligno Cthulhu. En ese momento, dijo, la tierra de los dioses ha estado resistiendo a la invasión de otros mundos, y el dios de la guerra Ares y Enio han muerto en la batalla. El malvado dios de Cthulhu ha descendido a este mundo y no tiene tiempo para ocuparse de él. Solo puede destrozar su cuerpo y entregárnoslo. El débil tono de Richard se mezcló con tristeza, como un guerrero que nunca regresaría. Luego, desapareció. Después de que lidiamos con el dios malvado de Cthulhu, la era de los magos terminó y construimos el inframundo. Como un dios de nivel 8, comencé a explorar a los dioses de la tierra de los dioses, Aquiles, con la esperanza de encontrarlos, pero no obtuve nada. Adivinamos que podríamos habernos encontrado con la desgracia. Mientras luchamos contra el dios malvado Cthulhu, ellos también podrían estar luchando contra el mundo o la fuerza detrás del dios malvado. La tierra de los dioses ha sido destruida, y el dios de la sabiduría, Hermes, probablemente esté muerto. Pero, ¿cuándo apareció el gran Mesías soberano? También fue al final de la era de los magos, el momento en que murió Hermes. ¿Es una coincidencia que ambos desaparecieron y reaparecieron al mismo tiempo? La expresión de Medusa cambió gradualmente. Efectivamente, uno murió y el otro reapareció. El tiempo estaba completamente bloqueado. Esa es la primera razón. La segunda razón es que Hermes, el dios de la sabiduría, es conocido por el mundo como el gran Mercurio del Triple. Él sabe todo. Una vez le dio a las 3 brujas alquimia, brujería y meditación, lo que abrió la civilización de la era de los magos. Y el Mesías apareció misteriosamente.
Una vez que apareció, también trajo conocimiento y sabiduría, abriendo la civilización de la era de la poción mágica. ¿Es esto otra coincidencia? Medusa frunció el ceño ligeramente cuando vio esto, y su corazón se agitó un poco. De hecho, fue una coincidencia. Hermes, el dios de la sabiduría, había guiado a los mortales en la tierra para iniciar la era de los magos. Y después de la muerte del dios de la sabiduría, el gran Mesías soberano apareció de la nada y condujo al comienzo de una nueva era de pociones. Luego, después de hacer todo lo posible para guiar a la civilización mortal, desapareció en el aire. Era muy parecido al estilo del dios de la sabiduría, Hermes. Nos estamos acercando a la verdad. Dos personas, tal vez una persona. La expresión de Medusa estaba completamente congelada. Siguió pensando, y una mirada pensativa apareció gradualmente en su rostro. Hermín significa que Hermes, el dios de la sabiduría, ha experimentado un gran cambio y su nivel ha caído considerablemente. Hace mucho tiempo que descendió al mundo mortal y, de hecho, es el gran Mesías soberano más misterioso de la historia. Lo pensó y sintió que era imposible. Muchas cosas no eran razonables. Por ejemplo, ¿cómo podría descender fácilmente el cuerpo de un dios al mundo de los mortales? Como un ser antiguo y eterno de noveno rango, no importa cuán débil sea, ¿cómo podría ser tan débil? Sin embargo, ella más o menos le creyó y siguió leyendo. Hermín era inteligente y tenía una visión superior, por lo que podría ver a través de muchas cosas. Armiño continuó escribiendo, el dios de la sabiduría, naturalmente, no sería tan débil. Debería estar muerto. Mi conjetura personal es que el Mesías es una criatura inteligente nacida del cadáver de Dios. ¿Qué tipo de existencia era un rango 9? Nadie sabe. Quizás después de la muerte, todavía habrá varias anormalidades en el mundo y el nacimiento de varios objetos divinos. Entonces, en ese momento, el Mesías, el cadáver que dio a luz al dios de la sabiduría, tuvo el conocimiento de Mercurio, el dios de la sabiduría. Era omnisciente. Además, instintivamente comenzó a cumplir con su deber de acuerdo con la voluntad remanente dejada por el dios de la sabiduría, Hermes, y comenzó la próxima era de pociones mágicas. Este fue su último deseo. ¿Es eso lo que vimos? Y luego, después de que el Mesías cumplió con su deber, ella desapareció. Medusa murmuró. Quizás se estaban acercando rápidamente a la verdad de la historia. Armiño continuó escribiendo, de esta manera, podemos explicar otro misterio. ¿Por qué sigue siendo inmortal después de 1000 años de sueño? Es porque es probable que su cuerpo sea una parte muy pequeña del cuerpo incompleto de una existencia de nivel 9. No es extraño que tenga todo tipo de habilidades extrañas. Entonces, ¿qué le pasa a Vaish y a Osen? El sabelotodo errante no es una criatura viviente, sino una imagen especular de algún tipo de criatura viviente. Ahora creo que es un cometa dejado atrás por el dios de la sabiduría. Esto coincide con mi suposición en la carta de entonces. El sabelotodo errante podría ser un pensamiento remanente dejado por algún poderoso muerto. Es una especie de imaginación natural, omnisciente y omnipotente, similar al dios de la sabiduría en nuestro mundo, y ahora, este ser poderoso que ha muerto es nuestro difunto dios de la sabiduría. Silbido. ¿Cómo es eso posible? El corazón de Medusa tembló violentamente con un sonido metálico. Respiró hondo y su expresión comenzó a parecer un poco antinatural. Continuó escribiendo. Ha nacido el Mesías. En ese momento, su cuerpo contenía al erudito omnisciente. Sin embargo, más tarde, cuando el Mesías estaba dormido, el erudito omnisciente se fue por alguna razón y deambuló por el universo. Solo lo conocimos. En ese momento, el erudito omnisciente regresó al cuerpo del Mesías. Él sabe todo de nuevo. En cuanto a este punto, también tengo pruebas. Un erudito omnisciente necesita intercambiar conocimiento de valor equivalente, pero en las manos del Mesías, el sabelotodo errante no necesitaba esto. Él no necesitaba ninguna condición. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué el Mesías era el único especial? Tal vez fue por ellos, eran uno. Era un ser antiguo de rango 9, y una de las cosas que nacieron del cadáver fue la inteligencia, mientras que la otra fue el conocimiento. Esto fue simplemente. Estaba completamente fuera de sí y ya no podía reprimir su sorpresa. La conmoción en su corazón fue como una marea, golpeando capa por capa y subiendo locamente. Pero encaja perfectamente. Puede parecer increíble, pero explica perfectamente el comienzo de la era de los magos antiguos, el incidente del dios malvado Cthulhu, el paradero de la tierra de los dioses y la aparición y desaparición de Mercurio, el dios de la sabiduría.
Entonces, esta es toda la verdad histórica de nuestro mundo Magus, el texto de la historia. Medusa sostenía la carta en su mano, su corazón latía con fuerza. Su mirada pareció penetrar en la tierra infinita y ver al joven de cabello negro y ojos negros que estaba hablando de historia en el bar de Will City. No es de extrañar que sea tan claro al respecto. Él mismo, es la verdadera historia. Capítulo 313. Reputación. Traductor. 549-69-03-39. La mente de Medusa estaba en blanco cuando la verdad de la historia del mundo hechicero se presentó frente a ella. Esto fue increíble. Sin embargo, la descripción de Hermine estaba estrechamente relacionada. Todas las pistas dispersas apuntaban perfectamente a la misma verdad increíble y aterradora. En la espesa niebla. El misterio del descenso de Cthulhu. El misterio de la desaparición de la tierra de todos los dioses. El misterio de la desaparición del dios de la sabiduría, Hermes. Había obtenido una explicación completa. El corazón de Medusa tembló y una tormenta rugió en su corazón. Ordenó sus pensamientos de acuerdo con las palabras de Hermín con seriedad. Eso quiere decir, después de la muerte del dios de la sabiduría, de su cadáver nacieron el Mesías y el Sabelotodo errante. Uno tenía las 7 emociones y los 6 deseos, mientras que el otro tenía memoria y sabiduría. Cuando se separaron, el erudito que todo lo sabe estaba viajando por el mundo, y al final, lo conocimos. Y ahora, se estaban fusionando de nuevo. ¿Se han convertido en seres vivientes completos? Anteriormente se especuló que la existencia del Sabelotodo errante era la imagen reflejada dejada por una existencia que superaba a los dioses. La sabiduría y omnisciencia de la niña gato podría explicarse perfectamente diciendo que Mercurio, el dios de la sabiduría, la dejó atrás. En cuanto al dios de la sabiduría, Hermes, como una existencia de nivel 9, la cabeza de los dioses, que viajó por todo el mundo y se involucró con la aterradora ley de la sabiduría, no era sorprendente que él Sabelotodo errante sabía tanto. Es hora de pensarlo detenidamente. Medusa ya había entendido lo que quería decir Hermín. Hermes, el dios de la sabiduría, era una existencia antigua que había salvado el mundo hechicero. Era la cabeza de todos los dioses, e incluso una criatura legendaria de nivel 9. El mundo del hechicero era solo un pequeño mundo bajo la tierra de los dioses que él gobernaba. ¿Qué pasa con el antiguo mundo primordial? Bai Xiaosheng estaba caminando. ¿Será que el mundo primordial también estuvo bajo esta regla? Por encima de los dioses estaban estas criaturas de nivel 9 que formaban una organización y gobernaban los mundos. No pudo evitar pensar, sintiendo que lo desconocido daba mucho miedo. Pero no importa que, ahora que los dos mundos estaban peleando, esta antigua existencia había gobernado innumerables mundos y estaba por encima de todos ellos. Esta batalla era demasiado importante para él. Bai Xiaosheng, ¿qué debo hacer en el futuro? La expresión de Medusa se congeló, y la figura del gran Mesías soberano de cabello negro y ojos negros apareció frente a ella. Su expresión se volvió grave, y nadie sabía lo que estaba pensando. En el borde de la barra negra y roja, había una torre de reloj negra y soplaba el viento frío de la noche. Anuncios de Put Future. El clima se está poniendo más frío. Shuzi se sentó en la parte superior de la torre, vistiendo una capa negra. Miró hacia abajo a toda la antigua ciudad de Europa Occidental desde lejos. En una fría noche de hace 50 años, muchas personas caminaban por las calles con gruesas bufandas y guantes. ¿Por qué no regresas y te haces cargo de la caravana? Shuzi preguntó. Ya te has vengado. Las caravanas y el poder de las ciudades cercanas han perdido a sus dueños. Si quieres, todos pueden volver a ti. Tío Mesías, ¿quieres ahuyentarme? No quiero volver y dirigir la caravana. Quiero quedarme al lado del tío. Le estaba sirviendo vino. Después de que comenzó a cultivar en el sistema de pociones, su piel se volvió clara y las pecas en su rostro desaparecieron. Se convirtió en una niña hermosa y regordeta. La mejora del reino de uno era esencialmente la evolución del nivel de vida de uno. Ningún experto era feo. Incluso si un cerdo fuera entrenado a un alto nivel, aún se volvería extremadamente hermoso. Por supuesto, Liu Wenjian no era uno de ellos. Aunque había sido templado y limpiado por la espada, su apariencia todavía era relativamente ordinaria. Debido a la singularidad de su sistema de poder, todavía era una mortal. No te estoy persiguiendo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Es solo que todos tienen su propia vida y sus propias actividades. Shuzi se rió. Todavía era más considerado con esta chica que tartamudeaba cuando estaba nerviosa. Después de todo, había visto crecer a Shuzi y su personalidad se parecía más a la de Shuzi.
Era terco, pero también valiente y responsable. Sin embargo, fue muy difícil para ella caminar por el camino de un experto. Su actitud de cultivo era muy ordinaria, e incluso era difícil para ella cultivarse en el pasado. También podría aprovechar el presente y disfrutar de la vida. Después de todo, la mayoría de las personas en este mundo eran personas comunes. Mi vida, mi búsqueda en la vida, es seguir al tío, estaré allí para ser testigo de tu gloria. Shera se rió y respondió con seriedad. Después de todo, el grupo de comerciantes que heredó al padre de Moanke es aburrido. Los dos mundos están en guerra. Si perdemos, no habrá mañana. Encuentro esta lucha de poder tan aburrida. Shuzi se quedó sin palabras. Tío Mesías, ¿puedo hacerte una pregunta? Preguntó. Le sirvió una copa de vino y vaciló un momento. Al final, no pudo evitar hablar. Puedes pedir. Shuzi tomó un sorbo de vino. La gente del bar está llena de dudas. Quieren preguntar, pero no se atreven. ¿Tú, realmente has vivido durante 1000 años? La voz de Hera era suave y débil, y no pudo evitar decir. Tú, todavía no eres un dios, ¿verdad? Shuzi se rió y le dio un mordisco a la fruta. Sí, no lo soy dios. Yo también moriré de viejo. Acabo de utilizar algunos medios especiales para entrar. Sueño profundo, para el mundo entero, nada es verdaderamente eterno. Incluso los dioses no son verdaderamente inmortales. La vida útil de los dioses también tiene un final. Es solo que es muy largo y no han llegado al ciclo de la vida. Hera lo pensó detenidamente. ¿Te gusta la historia de la que hablaste? ¿El gran rey héroe, las 3 brujas y el monarca alquimista? Sí, todos desaparecieron en la historia. Entonces, ¿qué pasa con el dios demonio de origen que obtuvo la sangre de la vida eterna? Esa es otra forma. No hay final para tu vida, pero aún así te matarán. Los ojos de Shuzi se suavizaron y acarició el suave cabello de Hera. No pienses demasiado en ello. Eres diferente a tu lujurioso padre. Eres demasiado joven y tienes tu propio camino. No hay necesidad de que te quedes a mi lado. Después de vengarte, puedes hacer lo que quieras. No escuches las tonterías de esos futuros emperadores en el bar todo el día. Shera disfrutaba acercándose, y su rostro se puso cada vez más rojo. Cuando le tocaban el cabello, entrecerraba los ojos hacia este antiguo gran señor misterioso de cabello negro y ojos negros. Era guapo y sus ojos eran como las estrellas más deslumbrantes en el cielo nocturno. Brillaban con una luz plateada mientras miraba hacia abajo a toda la ciudad voluntad con un toque de indiferencia. La apariencia del tío Mesía nunca había cambiado desde que era una niña. Shera había visto a mucha gente fuerte en los bares, pero el tío Mesía era diferente, especialmente diferente. No tenía la presión sin igual de un maestro, ni la decisión de matar como una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Incluso el héroe justo Yuk tenía una mirada sangrienta y feroz en sus ojos para proteger a la gente. Solo que este gran emperador no tenía eso. Era tan amigable como la naturaleza, haciendo que las personas no pudieran evitar acercarse a él, dándole una sensación cálida y relajada. Anuncios de Put Future. Estás hablando de historia. Estás tratando de atraer a muchos expertos aquí. Ya hay muchos futuros emperadores en el bar. Me temo que pronto habrá grandes soberanos. Ella frunció los labios suavemente. Dijiste antes que podrías perder la vida. Estabas esperando que te encontraran, XT. Hera no era tonta. Como el más antiguo y primer gran mesías soberano, debe tener un secreto impactante. De lo contrario, no conocería tantas verdades históricas aterradoras. Había difundido deliberadamente su secreto en público, esperando que los otros monarcas y grandes emperadores lo encontraran. Desde el principio hasta el final, había estado creando todo deliberadamente. Sí, estoy esperando un... Shuzi hizo una pausa y no dijo nada sobre la paliza de la sociedad. Espero con ansias un encuentro casual con el destino. La gente siempre necesita pasar por algunas cosas para entender lo que es su corazón. Tío, ¿quieres entender tu corazón? Hera acarició su cabello en estado de shock. Como una persona común, ella no entendía por qué él tomaría la iniciativa de morir para entender su propio corazón. ¿Era así como era un experto? Para volverse más fuerte y entender su corazón, ¿estaba dispuesto a dar su vida? Ella no entendía, pero eso no le impedía admirarlo. Eso es increíble. El corazón de Shuzi estaba tranquilo. Había estado esperando durante tantos días, pero ¿por qué nadie había venido todavía? El sexy dios de la creación estaba siendo golpeado en línea. ¿Pero qué pasa con la paliza de la sociedad? Shuzi esperó, y finalmente, no pudo evitar preguntarle al subcerebro inteligente qué estaban haciendo.
Solo entonces obtuvo la comunicación secreta entre los dos sobre la carta. Quedó estupefacto en el acto. Shuzi se quedó sin palabras. ¿Son ustedes dos venenosos? Ya estoy acostado en una posición en la que me van a pegar. Hablo de historia y de provocar una tormenta en la ciudad. Estoy exponiendo que Bai Xiaosen, el rehén, está en mis manos y estoy listo para ser golpeado. Al final, ustedes fueron tan cuidadosos y vigilantes, y su imaginación se volvió loca. Es realmente demasiado difícil para mí. Shuzi tomó un sorbo de su vino, se sentó en la silla, agarró una fruta y le dio un mordisco. ¿Por qué a todos ustedes les gusta llenar los espacios en blanco en sus cabezas, e incluso llenar los espacios en blanco tan completamente? Esta configuración parecía bastante interesante, pero ahora, como compensación por no golpearme, esta configuración de fondo ahora es mía. No había pensado tanto antes. Estaba lleno de errores y estaba pensando en secreto en cómo arreglar las lagunas en la tierra de los dioses durante todo el día. Mercurio, el dios de la sabiduría, había desaparecido durante mucho tiempo. Lo más importante, no se atrevió a aparecer frente a Hermín. Después de todo, se delataría en el momento en que apareciera. ¿Quién sabía que la última laguna en el mundo de Sorcerer había sido arreglada? Es perfecto. Shuzi tenía extraña expresión en su rostro. Eso me ahorra el problema de construir la tierra de los dioses, finalmente ya no puedo usar mi subcerebro. De todos modos. Los ajustes en vuestros cerebros son más perfectos, ¿correcto? Ustedes tienen razón. Yo, el gran Mesías, he escondido un secreto tan profundo, y lo has encontrado. Eres tan inteligente. A partir de hoy, soy la voluntad nacida del cadáver de Hermes, el dios de la sabiduría, el gran Mesías soberano, que está a cargo del jardín y del vino. Me he disfrazado con éxito. Capítulo 314. La larga historia y la tormenta en Will City. Traductor. 549-69-03-39. Shuzi de repente sintió que esa vida era muy relajada. Ya no había necesidad de fingir. En el pasado, se sentaba en la silla frente al patio todo el día, mordisqueando una manzana, pensando en cómo encubrir la mentira sobre Mercurio, el dios de la sabiduría, y cómo construir el extremadamente difícil mapa de todos. Dioses. Era como si se hubiera levantado una enorme roca que había estado presionando su corazón durante mucho tiempo. Toda su persona se relajó mucho. Era simplemente fácil para él actuar por su cuenta. Sin embargo, fue tan difícil recibir una paliza. Ya que no quieren pegarme, tal vez él tuvo que encontrar una manera de recibir una golpiza más brutal. Olvídalo, ya que no lo logré, solo seguiré mi corazón y dejaré que la naturaleza se haga cargo. Su curso. La mirada de Shuzi se volvió seria. Todavía era un poco difícil abrirse paso para convertirse en un gran emperador del taoísmo de séptimo nivel. Todo dependía de la suerte. Algunas personas podían abrirse camino después de una batalla difícil, como Medusa, que había sido golpeada por el emperador de la alquimia en el pasado y había llegado al séptimo grado antes de morir. Quizás por eso estaba obsesionada con ser golpeada y se convirtió en una maníaca de las batallas. Incluso más expertos necesitaban todo tipo de moderación de la vida, como en Liu Jian y Renon. Tuvieron que rodar por el mundo de los mortales, experimentar dolor y desesperación, y volver a subir. Por supuesto, también hubo estrellas de la suerte como Meng Mei, que apretó los dientes y trabajó duro durante la mitad de su vida sin ninguna esperanza. Antes de morir, comenzó a darse por vencida y viajó por el mundo de los mortales. Sin embargo, debido a un encuentro casual con un viejo amigo, tuvo algunas ideas bajo la fuerte lluvia y en silencio se abrió paso hacia el siguiente reino. Si lo deseas, no puede faltar. Si te rindes, vendrá en silencio. El corazón taoísta y la verdad eran realmente misteriosos. Eran fieles defensores de la ley de Murphy. ¿Y qué podría hacer Shuzi? Para ser honesto, él también estaba desesperado. No sabía lo que necesitaba experimentar ahora, pero sabía que no se abriría camino si esperaba obedientemente. También entendió su propia debilidad. Solo se había cultivado durante poco más de un mes y ya había alcanzado el nivel 6. Comparado con las potencias de los otros mundos trascendentes, tenía muy poca experiencia. También carecía de la experiencia de luchar contra los del mismo nivel. Pero ahora que estaba siendo detenido, solo podía darse por vencido. Pensó un momento y se calmó. Dado que este método no es correcto y no causará olas, termine rápidamente la última parte y váyase. Shuzi pasó el resto de su tiempo muy tranquilamente.
Continuó hablando de historia en el bar, corrigiendo la verdad del mundo de los hechiceros en la era de la medicina mágica y haciendo algunas contribuciones cuando aún eran holgazanes para que su civilización fuera más completa. Después de todo, estaba feliz de ver el empuje del mundo. Anuncios de Put Future. En un bar de Will City, un bardo continuó contando una historia. Hablando de eso, Grantham, el gran emperador de la alquimia, abrió la puerta a la verdad de la alquimia, estudió las aeronaves de alquimia en el aire, derrotó a Medusa y la encarceló al otro lado del océano Ocanos, la tierra de la noche, la isla de la alquimia de Gorgón. ¿Qué? La multitud se sorprendió y los futuros emperadores de los alrededores estaban en silencio. Se sorprendieron una vez más, y cada vez fue más impactante que la anterior. La narración de Shuzi se estaba volviendo más rápida y refinada, y el impacto se estaba volviendo cada vez más impactante. Resulta que Medusa, el dios demonio original, también estuvo encarcelado durante cientos de años. Esto. Habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Por qué falló el hechizo prohibido Gilgamesh? Estaba enterrado en lo profundo de sus corazones. En este momento, el descifrado fue como un vino elaborado durante mucho tiempo, elaborando lentamente una fragancia conmovedora en las expectativas en constante aumento. En este momento, se abrió la botella y, en el momento en que se lo bebió todo, se sintió extremadamente cómodo. Ante sus ojos, esta historia aterradora había sido revelada y, de hecho, había hecho que todos se quedaran sin aliento de admiración. Había superado con creces sus expectativas. ¿Podrían las habilidades de alquimia del monarca de la alquimia permitirle luchar contra alguien un reino por encima de él? Como leyenda de nivel 6, poseía un poder de combate épico de nivel 7. Esto fue simplemente espantoso. Como se esperaba de Grantham, el emperador de la alquimia más sabio y poderoso de la historia. Sin embargo, todos tenían otra pregunta. ¿Era realmente una buena idea llamar a Lord Medusa el Grande en un bar como este? Aunque estaban hablando de la historia real, ya estaban hablando de los gobernantes actuales. Este era el dios demoníaco original Medusa, el dios demoníaco primogenitor supremo. De repente comenzaron a sentirse nerviosos. Con el carácter frío y severo de Medusa, la forma en que este gran señor Mesías había muerto, ya lo esperaban. Definitivamente lo haría, tuvo una muerte trágica. Incluso podría desear estar muerto. Como dios demonio, tenía demasiadas formas de torturar el alma de una persona. Todavía eran futuros emperadores y no tenían otra opción. ¡Qué lástima! El gran Mesías soberano va a ser. Anuncios de Put Future. Es bueno hablar de la verdad del pasado, pero, tal vez, debería esperar otros 1000 años. Después de que la existencia suprema de esta generación se vaya, sería mejor anunciar esta parte de la historia. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Pero ya nos habíamos ido para entonces. En cuanto al eterno dios demonio Medusa, ¿realmente moriría? De hecho, es lo mismo sin importar cuando lo explique. Vamos. De lo contrario, seremos implicados. Yo también quiero irme. El temperamento aterrador de esa antigua existencia, solo pensar en eso es aterrador. Así es. Se dice que el dios demonio Medusa original una vez invitó al gran emperador Petan a admirar las flores juntos. Ella sonrió y dijo que la flor azul purpúrea era roja, igual que la rosa. Al final. El gran emperador Petan insistió en que la flor era de color púrpura. Toque de verde, ¿qué pasaría al final? ¿Cómo podría estar equivocado el origen del dios demonio? Al segundo siguiente, se volvieron hostiles y lo golpearon en el acto. La voz de alguien estaba llena de miedo. Solo pensar en eso hizo que su cuerpo temblara. También he oído hablar de este asunto. Es aún más aterrador. Se dice que es solo una excusa. Se dice que el dios demoníaco supremo se había encaprichado durante mucho tiempo con el poder de combate sin igual del emperador Peian y trató de encontrar una manera de luchar con él. Al final, el poder de combate del emperador Peian fue muy débil y lo volaron vivo. Esto la decepcionó mucho. Esto es demasiado aterrador. Muchos futuros emperadores se sorprendieron. No es de extrañar que todos los grandes soberanos y emperadores de los últimos 1000 años escondieran su fuerza y se durmieran profundamente, solo hay una razón. Tienen miedo de que esta existencia suprema venga a buscarlos. Este es el miedo que dominó toda la era de la poción mágica durante 1000 años. El dios demonio Medusa original está presionando las cabezas de innumerables potencias, solo pensar en eso hizo que su cuero cabelludo se adormeciera. Gran Mesías soberano, si así lo revelas, su fin será mucho más aterrador que antes. Yo no me voy. No creo que sea necesario ser tan brutal como para involucrar a los transeúntes.
De todos modos, esto es definitivamente lo más importante en mi vida. Estoy presenciando la historia. ¡Qué broma! Solo espera tus muertes. Si el gran Mesías soberano te provoca así, morirás. Me quité toda la ropa y di 10 vueltas alrededor de Will City. Algún futuro emperador semiorco se rió y salió del bar. Hubo muchos rumores y calumnias en Will City, y todos estaban llenos de pesar. Este era un buscador histórico, un monarca y un gran emperador que daría su vida para restaurar la historia. XT. El misterioso origen del Mesías fue gradualmente elogiado por la gente. Quizás en un futuro lejano, se convertiría en un nuevo mito histórico. En este día, en el bar, se convertiría en un dios. Para convertirte en una leyenda. Sin embargo, todos sabían que el destino que le esperaba era que muchos antiguos soberanos y grandes emperadores vendrían personalmente, lo rodearían y lo aniquilarían. Veamos cuánto tiempo podría durar, incluso era posible que el gran Lord Medusa hubiera hecho personalmente un movimiento para convertirlo en una niebla de sangre. Una parte del futuro emperador se fue gradualmente debido a su timidez. Todo el bar empezó a diluirse, pero todavía había gente que insistía en escuchar. Tío Mesías. Esa noche, el bar estaba cerrado. Hera estaba limpiando la mesa, su rostro amable y amargo. ¿Qué tal si paramos? ¿Es esta la razón por la que naciste? Trae la verdad a este mundo. No me extraña que hayas dicho eso. Alguien vendrá a buscarte tarde o temprano, pero incluso a costa de sus vidas, ¿es realmente tan importante el texto que pretende corregir la historia? Está bien. Estoy esperando a que venga. Shuzi simplemente respondió con calma. Es mejor hablar sobre esta historia de 1000 años con un principio y un final. Hera sonrió con amargura. ¿Así era un mártir? ¿Un mago que persiguió la verdad sin tener en cuenta la muerte? De repente dejó de hablar y esperó en silencio en el bar, esperando que llegara la crisis desconocida. Como una persona común, poder presenciar la verdad de la historia ya era lo más feliz de su vida.